Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Hola Nati, hola Grace y hola Sayuri. Bueno, bienvenidos. Vamos a ir haciendo una pequeña introducción mientras esperamos que se sumen los demás. Por eso me gusta empezar un ratito antes para que estemos todos preparados. Bueno, este curso que le he puesto Aprendiendo a Desaprender está basado en las enseñanzas de Antonio Bley. Hola Rosa, para aquellos que no conocieron o no conocen la enseñanza de Antonio Bley, nosotros anteriormente hicimos un curso sobre Antonio Bley que se llamaba Cómo sanar tu vida, acá que está ya colgado en el canal. Pero como que vimos la necesidad de profundizar en las enseñanzas de él y más que nada tocar más que nada la parte práctica, porque hemos visto más que nada la teoría. La idea es comenzar hoy con la teoría, vamos a ver una parte de la teoría para tener unas bases de dónde arrancar, y después vamos a ir viendo prácticas que propuso Antonio Bley para hacer el trabajo interior, para justamente desaprender todo esto que nos hemos enseñado, que tiene a nuestra mente tan atorada, ¿sí? Y que nos parece como un imposible, ¿no? Conectar con lo superior, como enseñó Antonio Bley, que es posible. Antonio Bley fue un maestro, ¿no? En esto, en la autorrealización, y bueno, sus enseñanzas giraron siempre en torno a esto, ¿no? En cómo conectar con lo superior. Podemos llamarle Dios, universo, divinidad, no importa el nombre, ¿no? Con lo que realmente somos, con nuestra esencia. Por eso me gusta la enseñanza de Antonio Bley, más que nada para aquellas personas que se encuentran trabadas en su camino, ya sea que, hola Carolina, que estudian el curso de milagros o que practican Advaita o bueno, cualquier enseñanza, especialmente no dual, poder mediante unas prácticas que vamos a ir viendo de a poco, ver cómo es este camino, como le llamaba él, camino de autorrealización, le llamaba Bley. Bueno, yo para eso tengo preparado un video, ¿sí? Donde vamos a ir viendo distintas imágenes. Hola Estela, y vamos a ver algunos textos, así que va a haber partes que no me van a ver a mí, van a ver las imágenes, van a ver el video, y después, bueno, nos vamos a volver a encontrar otra vez para vernos, y donde ustedes si quieren hacer preguntas las pueden hacer, porque así vemos en dónde tenemos mayor dificultad y qué es lo que hay que apuntar más. Igual este curso no va a ser solo este día, lo vamos a hacer varios días porque obviamente es algo extenso. Pero bueno, hoy vamos a dar el puntapié, vamos a ver qué nos sale. Así que yo voy a buscar el videíto, que ahora a ustedes les va a salir la imagen, ¿sí? Una imagen de un niño, vemos ahí, ¿sí? Y que dice todo lo que hay y dice no hay diferenciación. Ahora vamos a ver, más acá. Yo me voy a ir por este lado, ¿sí? Así, ahí está apareciendo la imagen. Y ahora vamos a ir explicando de a poquito en qué va a consistir esto que vamos a un poco a repasar y un poco a aprender algunas cosas nuevas. Todos nosotros, cuando nacemos, no nos vivimos a nosotros mismos como si fuéramos un sujeto, como un yo, sino que nos vivimos como todo lo que hay. Por eso ahí puse esta imagen, ¿no? De este bebé tan bonito, que recién nacido, percibe el mundo como todo lo que hay, no como un sujeto separado, como un yo. Para él no hay diferenciación.
Así fue como nosotros lo experimentamos cuando éramos niños. Pero ¿qué pasa con estos niños o este niño a medida que va creciendo? Comienza a ver diferenciación, comienza a experimentar la diferenciación. Primero con las personas que lo cuidan. Se empieza a identificar con esas personas que lo cuidan, ya sea la madre, el padre, la abuela, el tío. Y se vive a sí mismo, ese niño o niña, como siendo el padre o la madre. O sea, no puede entender que él sea diferente, sino que se vive como siendo el padre o la madre. Nosotros vivimos la realidad que somos, en ese momento cuando somos niños, a través del cariño que nos da el otro. O sea que por eso es tan importante cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando los bebés nacen, que tengan siempre personas para que los cuiden, porque es su sostén. Pero la identificación con esas personas que lo cuidan es totalmente indiferenciada. O sea, ellos se identifican con esa persona que los cuida. No se pueden dar cuenta de que su mamá es su mamá y que ellos son ellos. Los viven como si fueran ellos, hasta ese momento, ¿no? Pero a medida que este niño va creciendo, empieza a tomar conciencia de ser personas o de esas personas, porque esas personas se refieren a él, ¿no? Por un nombre, lo llaman por un nombre, le dicen Juanita, Laura, Alicia, o si es varón, un nombre de varón. Entonces él empieza a notar que cada vez que dicen ese nombre, lo están señalando a él o a ella. Y comienza a mirar hacia su cuerpo y ven que todos señalan hacia su cuerpo, pero él o ella todavía no saben que es ese. Por eso es muy común que los niños hablen en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, que digan, Julieta quiere tomar agua. No que digan, yo quiero tomar agua. Así a medida que el niño va creciendo y desarrollándose. El entorno nos va dando la referencia de que yo soy ese cuerpo y a medida que va pasando el tiempo acabo viviéndome como que yo soy ese cuerpo y lo que hay dentro de ese cuerpo. Pero el vivirme como si yo fuera lo que hay dentro de ese cuerpo es simplemente una fantasía, porque en realidad la conciencia que soy no está dentro del cuerpo, sino que es el cuerpo el que está dentro de la conciencia. Esto más o menos los que estudian el curso de milagros o han visto caminos de no dualidad lo tienen claro, pero para los que son nuevos, quizás perdón, hasta ahora se identificaron mucho con que dentro de mi cuerpo hay una alma o hay un espíritu o hay algo dentro mío. Pero no es así. Es una fantasía porque en realidad la conciencia contiene todo. Así que mi cuerpo, así como el cuerpo de todos los demás, están dentro de la conciencia. Si la conciencia estuviera dentro del cuerpo, ustedes no me podrían ver a mí, ni yo los podría ver a ustedes. Nos podemos ver porque nuestra conciencia está afuera, si no, no nos podríamos ver. La conciencia de cada uno percibe su cuerpo y el cuerpo de los demás. Pareciera, ¿no? Esto como que fuera un poco confuso porque yo creo tener, ¿no? Una conciencia diferente de la del otro. Así es como me experimento, pero en realidad sabemos que solo hay una conciencia y que todos los cuerpos están fuera de la conciencia.
Pero cada uno, como si fuera que miráramos a través de un microscopio, observamos a través de unas lentes, podemos decir como una metáfora, ¿no? Y creemos que estamos mirando desde nuestra conciencia, como si fuera nuestra. Por eso acá puse otro cartelito que dice: la conciencia de cada uno percibe su cuerpo y el de los demás. Y no solo eso, sino que como conciencia percibo todo lo demás que me rodea, hasta donde llega mi campo de conciencia, hasta donde puedo percibir. Yo ahora en este momento estoy percibiendo la computadora, las paredes de la habitación donde me encuentro, la cámara, ¿sí? Pero no puedo ver más que en este ámbito. Ustedes están percibiendo lo que tienen a su alrededor. Esto es como para que vayamos introduciendo. Igual esto ahora lo vamos a ver, porque yo creo que a algunos les debe sonar medio extraño, pero bueno. Pero claro, seguimos creciendo y fuimos adquiriendo de todas estas personas que nos fueron cuidando, nos fueron criando, ¿no? Porque de niños necesitamos el cuidado de otros. Y adquiriendo una forma de ser. Todos adquirimos una forma de ser para convertirnos en un alguien. Nuestros padres nos decían: debe ser así, debe ser asá, no debe ser esto, no debes hacer el otro, debes comportarte así, debes comportarte asá. A todos estos modelos o formas de ser, Antonio Bley le llamó así: modelos. Es como que pareciera que nos vamos modelando, como si fuéramos al principio una arcilla, un todo, y vamos tomando una forma de ser a medida que vamos creciendo, ¿no? Así que Antonio Bley a esto le llama modelos, y para el niño, cuando es niño, este modelo que supuestamente le imponen, ¿no? Para él es absoluto, es la verdad absoluta. O sea, lo que dicen mis padres o mis cuidadores, yo digo cuidadores porque puede ser que haya personas que no los criaron sus padres, ¿no? Es la verdad, es lo absoluto para el niño. Entonces el niño comienza a comportarse de acuerdo a ese modelo que le dieron sus padres, o sus tíos, o sus abuelos, o las personas que lo criaron. Y comienza a dominar en su mente una voz, una pequeña vocecita que le dice: esto está bien, esto está mal, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Es decir, que hemos aprendido desde pequeños a tener unas respuestas condicionadas. Si me dan un estímulo positivo, o sea, me dicen qué lindo que sos, voy a responder, o sea, me voy a poner o voy a tomarlo eso como algo positivo. Pero si me tratan mal, voy a responder mal. Como un estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Todo esto, a todos estos estímulos o estos condicionamientos, Antonio Bley le llama hábitos. Vamos adquiriendo hábitos que condicionan la respuesta que voy a dar. Si me dicen qué linda niña que sos, entonces yo voy a decir: ay, qué bien, me están diciendo que soy linda y que soy buena, entonces yo valgo, qué bien. Pero si me dicen que yo soy fea, gorda y no sé qué, me voy a poner mal, voy a responder mal. O sea que hemos adquirido unos hábitos que condicionan la respuesta. Y así nos convertimos como en reflejos mecánicos del exterior. Como si fuéramos unos robots, tipo robotito. Nos vamos poniendo. Así que pareciera que yo fuera como un eco
del exterior. Depende de lo que pasa ahí fuera, es como va a ser mi respuesta. Y así yo no estoy ejercitando mi capacidad de dar mi propia respuesta, mi libre respuesta. Este modelo de cómo he de ser me dice además lo que es correcto que yo piense y lo que es incorrecto que yo piense, lo que es correcto que yo sienta y lo que es incorrecto que yo sienta. Y se me juzga y se me condena de acuerdo al cumplimiento de este modelo. En la medida en que yo asumo el modelo, lo externo pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios. Lo que en lo externo me va diciendo, para mí es sagrado. Entonces yo tengo que comportarme de acuerdo al modelo. Si no, voy a ser juzgado y condenado. Si no me porto bien, mis papás no me van a querer. Así es como nos vamos educando, ¿no? Y en la medida en que para mí es más importante ser de acuerdo con un modelo que ser profundamente yo mismo, me estoy prohibiendo crecer. O sea que nosotros al niño, o nosotros cuando éramos niños, parecía que nuestro cuerpo crecía, pero quien nosotros somos no. Se quedó como estancado en esos modelos. Entonces, los dos factores, dice Antonio Blake, que impiden el crecimiento, o sea, vivirme a mí mismo plenamente, sentirme en plenitud como lo que realmente soy, son estos modelos que he ido adquiriendo y los hábitos o condicionamientos. Y fíjense en que acá en este cuadrito que estamos parados dicen, lo que desarrolla no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que solo haya respuestas positivas ante estímulos que llamamos positivos. Es decir, que hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas a un estímulo positivo y una respuesta positiva. Me tratan bien, yo respondo bien. Me tratan mal, yo respondo mal. Eso es adquirir un hábito que condiciona la respuesta. Fíjense en que así es como estamos ahora de adultos. No es que ya no somos más niños. Esto lo podemos observar si tenemos niños pequeños en casa. Pero en nosotros seguimos funcionando de esa manera. Si me tratan bien, respondo bien. Si me tratan mal, respondo mal. Porque no estoy respondiendo desde el fondo, desde lo que realmente soy, sino desde un modelo y un condicionamiento adquirido que tengo. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Este cómo ser va más allá de lo que en principio parece, porque me dice lo que es correcto que yo piense y lo que es correcto que yo sienta. Es decir, que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con el cumplimiento de este modelo. Bien. Después cuando vaya para el otro lado voy mirando el chat, porque ahora estoy acá mirando el video. Así lo puedo ir adelantando. Ahora, ¿cómo se va formando este modelo? ¿No? Que ya un poco lo dijimos, porque ya lo dijimos que es desde pequeños, ¿no? En base a todo lo que nuestros padres, nuestros cuidadores nos van diciendo, se forma este modelo, este modo de ser. Esperen que va lento. Yo quiero dejar que... ahí. Bien. A medida que el niño va aceptando la idea de que él solo vale o no vale, ¿no? Y que su único valor está puesta en el modo de ser, o sea, cómo él es. Si es bueno, mis padres me quieren.
Si como toda la comida, mi mamá va a decir, qué bien, qué lindo. Pero si yo rompo el jarrón de mi abuela, me van a decir, qué mal, ¿qué hiciste, Pedrito? Este modo de ser se adquiere a través de la mente concreta. Por eso el niño necesita retener el modelo en su mente concreta. Y ahora vamos a ir viendo lo que es la mente concreta, pero primero les voy a leer lo que dice acá para que repasemos un poco lo que dije recién. En la medida en que yo asumo ese modelo, lo exterior pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios, no la sinceridad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Mi Dios es lo externo. Y en la medida que para mí es más importante ser de acuerdo con un modelo que ser profundamente más y más yo mismo, en esa medida me he prohibido crecer. Esto ya lo había dicho, pero lo repito, porque ya que apareció la imagen, lo repito para que nos vaya calando y tomemos conciencia de que realmente nosotros obedecemos a modelos externos. Estos dos factores, el modelo impuesto, ¿no?, por nuestros padres, la sociedad, ni que hablar cuando el niño empieza a ir a la escuela, ¿no?, que le ponen más modelos todavía, y el culto que le rendimos a este modelo, los hábitos adquiridos o conducta acondicionada, son los dos factores principales que están impidiendo que uno siga creciendo en inteligencia, en energía y en afectividad. No sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos el otro curso de Antonio Bley, que él dice que nosotros, nuestra esencia, lo que somos en realidad, es un potencial de inteligencia, de energía y de amor, felicidad. Pero que esto se va perdiendo a medida que vamos recibiendo la llamada educación que se nos da, ¿no? Y vamos asumiendo los modelos que adquirimos. Por eso, teniendo en nosotros la posibilidad de ser una plenitud, como ser concreto, o sea, como lo que soy, experimentarme en plenitud, estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada. Por eso todos sentimos esta frustración y no sabemos debido a qué es. Por eso este cursito lo que pretende, ¿no?, es que tomemos conciencia de por qué todos sentimos esta frustración. Porque hay un porqué. Bien. Acá otra vez tenemos el cuadrito de cómo se forma el modelo y lo voy a volver a repetir porque esto es importante que cale en nosotros. Entonces, cuando somos pequeños se nos va educando, y educar consiste en que se nos vaya diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y lo que no hay que hacer. El niño va aprendiendo eso que se le enseña, pero no solo lo aprende, sino que lo acepta, tal como se le da, es decir, como la verdad y el bien. O sea que el niño se identifica a sí mismo como valor en tanto que modelo y en tanto que modelo particular de ser. Yo soy esto con lo que me han definido, ¿sí? Y yo he aceptado. Mis padres dicen que yo soy inteligente, que soy un niño bueno, que soy no sé qué, que soy no sé cuánto, o me ponen otras características negativas, que soy medio tonto, torpe. O lo que sea, y yo me lo creo, lo acepto, para mí es así. Yo ahora digo, yo soy el niño que se llama tal, que es rubio, gordito, que tiene un papá y una mamá así, que bueno, que se porta bien, que se saca buenas notas en la escuela o no. Entonces el niño va aceptando esta idea que se le da de que él no vale como ser, sino que su único valor está en su modo de ser, de que él no es. Él es o bueno o malo.
Fíjense en que nosotros a nuestros hijos, o quizás nosotros como hijos, nunca hemos recibido de nuestros padres, o hemos dicho a nuestros hijos, te quiero por lo que sos. Generalmente nos quieren si somos buenos o malos. Si sos malo no te quiero. ¿Sos listo o sos tonto? Pero el ser, el es, esto no existe. No educamos a nuestros hijos así, ni nosotros hemos sido educados así. Para el mundo no tiene ningún valor el ser. Lo que importa es el modo de ser. Eso es lo que vale para el mundo. Vamos a ver la próxima imagen, porque ahora vamos a recalcar otra vez lo que les dije recién de la mente, para que veamos cómo es que esto se va afianzando en nuestra mente concreta. El ser, ¿no? Acá Blay lo pone con minúscula, no lo pone con mayúscula, yo por eso lo dejé, tal cual lo encontré. Igual después lo vamos a ir viendo, porque Antonio Blay lo pone con minúscula, ser, y no el ser que nosotros conocemos con mayúscula, ¿no? Este foco de inteligencia, de energía y de afectividad, Antonio Blay le llama ser uno mismo, o sea, ser yo mismo, cuando yo me estoy experimentando como lo que soy, o viviendo como lo que soy, como ese foco de inteligencia, de energía y de amor, felicidad o de afectividad. Es algo central en el niño, en todo el mundo, es algo central que surge del fondo de la mente, del fondo de la afectividad, del fondo de la energía. Él le llama fondo a lo que soy. Va un poquito lenta porque yo le puse varias secuencias por las dudas. Pero este modo de ser, no lo que yo realmente soy, que es ese foco de energía, amor, felicidad, que ya es lo que soy, ya es lo que traigo, es mi esencia. Eso me lo dio Dios, podríamos decir, mi único autor. Pero mi modo de ser no es algo que me lo dio nadie, sino es algo que lo adquiero a través de mi mente concreta. Podríamos decir de la pequeña mente, ¿no? Esta mente con la que estamos identificados. Esta que yo creo que está ahí en mi cráneo, ¿no? Que le llamo cerebro, que yo creo que es mi mente. Bueno, la mente concreta es la que adquiere todos estos modos de ser. Y yo ahora creo que soy que me han contado que soy. Y me lo he creído totalmente. Hasta el tuétano me lo he creído. Y en la medida que el niño acepta que su valor está en el modo de ser, necesita retener el modelo con su mente concreta, provocando la progresiva desconexión de su fondo natural. ¿Ven? Así es como nos vamos desconectando todos de este fondo. Al situarse en el sector más exterior de la mente, se desconecta del fondo, donde está su propia fuente de energía vital y por lo tanto su propia conciencia de seguridad como ser concreto. Yo ahora estoy identificado, por eso lo que estamos viendo es cómo sucede esto de la identificación tan famosa, ¿no? Identificada con esta mente concreta. Me he olvidado de lo que soy, de mi fondo. A pesar de que eso sigue operando siempre porque no puedo dejar de serlo. Pero mi identificación es con esta mente concreta, que retiene el modelo, que está identificada con ese modelo, con esa definición de mí. Así es como el niño se desconecta de su fondo afectivo de donde está fluyendo toda su capacidad de amar, de gozar y de ser feliz. Esto él lo explica así, con estos términos, ¿no? Que me parece que es como bastante claro para que nosotros lo podamos captar.
También se desconecta de su fondo mental, desde donde el niño tiene la capacidad de ver por sí mismo. Se desconecta de su capacidad de evidencia y entonces todo él empieza a vivir a partir de esa fachada del modo de ser. Ya el niño no puede ver por sí mismo, sino que interpreta, que ve las cosas como los demás le dicen que son, o como lo que ya se ha creído, pero por sí mismo ya no es capaz de ver. Ya no tiene esa capacidad de evidencia, de que todo le resulte evidente. Entonces, el modo de ser, ¿sí?, es lo que él muestra al mundo. Yo soy así, fulanito de tal, me porto así. Me gané estos trofeos porque mi mamá me manda al club no sé cuánto y soy un gran jugador de fútbol. La desconexión de este fondo de seguridad, de felicidad, de evidencia, impide al niño que viva directamente en su fuente estas cualidades básicas, obligándole a proyectar en el exterior. Entonces estará exigiendo que el exterior le dé seguridad, que el exterior le dé felicidad, que el exterior le dé la información que ha de aceptar. Claro, como yo ya he perdido esta capacidad, parece que la he perdido, necesito buscarla fuera, obtener esa seguridad que creo haber perdido, esa felicidad, esa evidencia, ahora la busco afuera. Entonces digo, por ejemplo, que para estar seguro tengo que hacer ciertas cosas aquí en el mundo que me den seguridad. Para ser feliz necesito otras personas que me digan que soy, que me aprueben, que me digan que está bien lo que hago, que me quieran. Y la información la tengo que buscar también ahí fuera, por eso busco muchos libros, busco ahora nosotros que tenemos internet buscamos en YouTube, buscamos afuera porque parece como que hemos perdido todo eso. Que ya no me resulta evidente que soy el ser. Estoy muy identificado con mi modo de ser. Y eso es lo que nos ha sucedido a todos y a los niños que nosotros vemos ahí, ¿no? Es como se van criando también. El que tenga la oportunidad de tener niños pequeños a su alrededor puede observar esto porque es muy evidente, se ve muy a las claras. Recordemos que de este fondo que somos, surge todo lo que soy capaz de vivir y uno se desconecta del fondo para instalarse en esta mente externa y convierte esta mente externa en un centro artificial. Esta mente concreta es como una mente artificial, no es real, es artificial. Pero ahí es donde me estoy viviendo, ¿no? Bien. A ver. Vamos a ver si tengo algo más para agregarles acá. Entonces vamos a repasar. Los fondos que habla Blay, o focos, también le llama foco, pero vamos a decir fondo. El fondo afectivo, Antonio Blay, al fondo afectivo se refiere con nuestra capacidad de amar. El fondo mental es nuestra capacidad de ver por nosotros mismos, la capacidad de evidencia. El fondo de energía vital es el sentirme seguro. Es lo que me da seguridad, mi energía, lo que me hace sentirme que yo soy. Pero como nos identificamos con este modelo, vuelvo a repetir, comienzo a buscar en el exterior lo que me dé seguridad, me dé amor y la información de aquello que no sé.
En lugar de vivir en mi centro, vivo en un centro artificial. ¿Qué sucede? Que el exterior no me da eso que busco, porque por más que busco, no encuentro en el exterior eso que me llene, que me satisfaga. Y esto genera una triple angustia. Antonio Blake le llama la triple angustia. De acuerdo a cada uno de los focos o centros, que vuelvo a recordar los nombres, el mental, el afectivo y el vital, se generan distintos tipos de angustia. En lo mental se me genera la angustia de cómo he de ser para ser aceptado. No sé cómo me tengo que comportar, qué tengo que hacer para que me quieran. Esto me genera una angustia. Después surge esa famosa pregunta, ¿quién soy yo? Me siento que en mi mente se produce esta angustia de identidad. Yo no sé quién soy ahora y necesito ser de alguna manera y no sé cómo ser ante los demás porque ya me olvidé quién soy, no me vivo desde el fondo y para ser aceptado tengo que tener tales comportamientos. Pero esto yo lo vivo como una angustia. Se produce una angustia afectiva también a nivel del foco afectivo o el fondo afectivo, porque yo no recibo el afecto que necesito. Y esto lo vivo siendo niño y lo sigo viviendo por más que tenga 40, 50, 60 años y esto no lo he resuelto, como un abandono, una soledad y una frustración. Y también otra angustia, por eso se llama triple angustia, a un nivel energético, a un nivel vital, ante esta situación de no sentirme aceptado, de sentirme abandonado, surge una sensación de impotencia. Me siento impotente. Haga lo que haga, no lo consigo. Esto me hace sentir impotente. Vamos a leer lo que dice el cuadrito. A ver. El niño se ha desconectado de su fondo, de donde podría surgir la respuesta natural, óptima a cada situación, y se está viviendo en su centro artificial. Pero el exterior le niega el afecto, la felicidad, la seguridad. Entonces el niño se encuentra sin soporte central, sin soporte exterior, y por unos momentos se encuentra totalmente aislado, desconectado, en una soledad total. Es el estado de angustia fundamental. Y esta angustia es triple, porque está funcionando en cada uno de estos niveles que recién les acabo de nombrar, que son el mental, el afectivo y el de energía vital. Ahora cuando adelante un poquito acá, ya vamos a... Ustedes tengan un poco de paciencia porque no lo quiero adelantar yo con el mouse para que no se me pierda. Y ahora vamos a desarrollar un poco cada una de estas angustias. La triple angustia, seguramente ustedes deben darse cuenta mientras yo les voy contando esto, que realmente las experimentamos. Entonces, está la angustia mental de que el niño creía que actuando de un modo tenía seguro, se iba a sentir seguro. Si soy bueno me querrán, pero a veces él cree ser bueno y las cosas no funcionan bien. Entonces el niño tiene como una inseguridad total en el aspecto mental. No sabe. Aquello que le parecía claro, aquella información que tenía, falla. Y aparece una angustia en el aspecto mental. Es lo que luego se va a vivir como angustia de identidad. ¿Quién soy yo? ¿O qué he de ser yo? ¿Sí? Esta es la angustia y es la base de esta angustia de identidad que tenemos todos.
Pero vamos a ver cómo se disimula todo esto, ¿no? Cómo tapamos todo esto, porque esta angustia nosotros buscamos solucionarla desde pequeños ya, ¿no? Y bueno, de grandes seguimos haciendo lo mismo. Por eso la importancia que tiene de descubrir esto, porque si no vamos a seguir funcionando igual. En el aspecto afectivo, el niño se siente que no recibe afecto y el niño pequeño necesita el afecto como necesita el aire y necesita los alimentos. Entonces vive la angustia de abandono, de soledad afectiva. Aquí tenemos la segunda vertiente de la triple angustia. Esto es la angustia de abandono, de soledad, de frustración afectiva. Entonces ya lo estoy volviendo a repetir, pero lo quiero hacer así para que nos vaya quedando, porque si no, las palabras se nos van. Igual ahora cuando veamos la otra parte de la solución lo vamos a volver a ver. Y la tercera vertiente se manifiesta en el aspecto de la energía. El niño ante esta situación de inseguridad y de abandono se ve incapaz de poder hacer nada, se siente impotente. Esa es la angustia de impotencia. ¿Quién en este mundo no se ha sentido alguna vez o varias veces impotente? Ahora vamos a ver, estamos viendo de dónde viene todo esto, ¿no? Siempre se halla presente esta triple angustia. Lo que sucede es que en unos casos se manifestará más en un aspecto que en otro, ¿no? O sea, puede ser que algunos experimentemos más la angustia de afectiva y la mental más que la de energía vital, y otros más la de energía vital que otras, pero por lo general se experimentan las tres. Vuelvo a repetir los nombres de estas angustias: la de identidad, la afectiva de abandono, ¿no? Y la angustia de impotencia. Esas tres angustias, o triple angustia que le llama Antonio Bley, son las que experimentamos todos aquí, a partir de la desconexión con el fondo, ¿no? Pero bueno, la seguimos experimentando hasta que nos damos cuenta. Claro, el niño es pequeño y tiene que hacer algo para resolver esta angustia, porque a nadie le gusta sentirse angustiado. Entonces, ¿qué hace el niño frente a esta situación de angustia? Pues hace lo que puede, como hacemos nosotros. Para salir de esta angustia, hace lo que está a su alcance. Lo que puede. Vamos a ver qué soluciones le va encontrando el niño y qué soluciones, bueno, le vamos encontrando nosotros, ¿no? A esto. Entonces el niño busca una solución para huir de este estado inaguantable de angustia. Solución o huida que seguimos repitiendo nosotros de adultos. Bien, ¿qué hace? Vamos a ver en cada aspecto qué hace. En el aspecto en cuanto a la identidad, el niño puede buscar la solución que consiste en crear un supermodelo, que es la obligación de ser siempre totalmente bueno. Entonces esta idea le atenúa la angustia, porque le abre una esperanza y por ello se adhiere a esa consigna que se convertirá en un modelo para el futuro. Tengo que ser bueno. Si soy bueno, dejo de sentir esa angustia. Si soy malo, siento la angustia y no quiero. Por eso tengo que ser bueno. Me digan lo que me digan, me hagan lo que me hagan, ¿no? Por eso después encontramos personas adultas sumisas que se dejan maltratar. Después nos casamos con maridos maltratadores. Porque yo tengo que ser la que juega el rol y el papel de buena en la película. Tengo que ser buena para no sentir esa angustia. Y hacer cosas buenas siempre. Porque no quiero que esa angustia aflore. Y yo siendo buena la mantengo tapada. Y entonces creo que la angustia no está. Pero la angustia puede aflorar. Me estoy haciendo una engaña pichanga.
Y ahí vemos a las personas que están viviendo toda la vida bajo la obligación interior de ser siempre totalmente buenos, juegan a ser buenas simplemente porque están obedeciendo esta consigna, la necesidad imperiosa de sentirme buena, porque si no, va a surgir de nuevo la angustia. A esto se le llama una necesidad compulsiva. La persona se siente obligada a ser buena, porque si no vuelve a surgir la angustia. La decisión de ser bueno era para huir de la angustia de identidad, esta angustia de identidad. Yo ya me puse el papel de que soy buena, por lo tanto tengo que ser buena, porque si dejo de ser buena va a surgir mi angustia de identidad. No es que yo sea buena porque soy buena, no, tengo que ser buena. Es como algo imperioso, algo que tengo que ser así, si no me viene la angustia. Esto hay que verlo, esto es para que lo veamos en cada uno de nosotros. Puede ser que en lugar de identificarme con este modelo de ser bueno, voy a ser el súper bueno, el niño decida reaccionar de otra manera, al revés, y diga: he sido bueno y no me han comprendido, me han fallado, no hay derecho y protesto. También esto no lo hacemos de grandes. A mí me ha pasado. De por ser buena, dije, pero que me sirvió ser buena, todo el mundo me falla. Entonces, ahora adopto una actitud de rebeldía frente a esta situación de rechazo. Y así, siendo rebelde, es como se atenúa, se tranquiliza, se calma mi angustia. Entonces yo me la paso rebelándome ahora ante todo. Por eso después me uno a otros y hacemos unos grupos, unos movimientos. Somos los rebeldes los que luchamos contra no sé qué. Así me siento valioso y al mismo tiempo atenúo mi angustia. Esto para que descubramos qué cosas son las que hacemos, ¿no? Y dejar de seguir negándolas porque no sirve para nada. Si no, no vamos a conectar con Dios, porque Antonio Bley dice que hasta que no se limpie todo lo de abajo, no puedo conectar con lo de arriba. Que aunque no existe arriba y abajo, pero es una manera de decir, ¿no? Así que al vivir la protesta o al vivir el rechazo, se siente más afirmado, más el mismo, y la angustia tiende a disminuir. Aquí también está la necesidad compulsiva, en este caso, de oponerse, de reaccionar en contra. ¿Vieron cuando a veces reaccionamos en contra y no sabemos por qué? Nos encabronamos con algo, es porque queremos disminuir o atenuar esta angustia de identidad que no podemos soportar. Y esta es una de las maneras. Pero puede ser también que ante la angustia de identidad reaccione de otra manera, que no es no ser ni bueno ni malo, sino que es cerrarse al exterior, huir del exterior, renunciar a la aceptación del exterior. El razonamiento en este caso sería: no se puede confiar en el exterior, siempre falla. Yo me retiro. ¿Vieron? Por eso los famosos retiros. La gente se quiere retirar, se quiere aislar. ¡Ay, este mundo está todo loco! Me voy a ir a otra parte, a estar solo. A conectar con Dios, con la divinidad. Ya, lo que estamos haciendo, perdón, es atenuar esta angustia. Porque yo creo que ahora que estoy retirado, que me aíslo, que me desconecto del mundo, ahora con eso estoy apaciguando o atenuando esta angustia que no puedo soportar. A ver si viene un poquito más. Algunos les puse un poquito más rápida, más lenta la escena, igual para que ustedes lo puedan leer bien. Entonces, estos son los tres los tres tipos principales de modelos para huir de esta angustia de la identidad. La cual quiere decir que en la medida que no vivo esto,
reaparece la angustia que en todo momento ha estado dentro, y eso es importantísimo entenderlo porque en el trabajo de autodescubrimiento es inevitable que surja esta angustia que está dentro, y si uno no comprende que es natural que esté ahí, al sentir la angustia va a huir de sus trabajos espirituales e internos. Después dice, ¿pero qué me está pasando? Estoy haciendo el curso de milagros y cada vez estoy peor. Practico la Advaita y estoy cada vez más loca. ¿Pero qué me está pasando? Claro, esto me está pasando. Y dejará de hacer el trabajo. Y esa barrera es inevitable pasarla. Sea cual sea el camino que uno siga. Si es realmente camino, ¿no? Porque a veces le llamamos camino a cualquier cosa, ¿no? Obviamente que Antonio Bley hablaba bastante de esto, porque la gente le llama espiritualidad a cualquier cosa ahora, y hoy en día peor todavía. Hacemos cosas para seguir huyendo, ¿no? Para seguir escapando. Ahí voy a meditar. Váyanse todos, prendo la vela al saumerio, que no me moleste nadie, tengo que estar con mi ser, conmigo mismo. Todo esto que hemos visto era en el aspecto de mental, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver el aspecto afectivo. ¿Qué sucede en el aspecto afectivo? La angustia afectiva, la de abandono, la de soledad. ¿Cómo solucionamos este temilla de no sentirme angustiado, de no sentirme abandonado, solo? Que nadie me quiere. Bien, hay varias soluciones también. Lo que suele ser más habitual es la reacción de decir, yo voy a conseguir como sea que me quieran. Fíjense en esta frase, ¿eh? Así que surge la necesidad, la exigencia de conseguir que alguien nos quiera. Bien, alguien nos tiene que querer. Y entonces buscamos amigos que sean como una especie de amigos juramentados, con quienes hay un compromiso de fidelidad. Estos amigos son como una válvula, son una seguridad que nos dan, ¿no? Que nos aseguramos un mínimo de comprensión y de afecto. Mi amigo me quiere, me es fiel, él no me falla, o mi amiga, ¿no? Entonces cuando me siento solo o abandonado, o que me falta afecto, busco a mi amigo, o a mi pareja, o bueno, o a quien me sirva de válvula de escape, ¿no? Y así creo que se me calma la angustia de soledad, de afecto, ¿no? Esta soledad, sentirnos abandonados. Ay, sí, me quieren. No sé, hago lo que sea que me quieran. No sé, le regalo plata a los demás, hago lo que haya que hacer. Le digo a todos todo que sí. La necesidad de asegurarme el afecto, la necesidad compulsiva, y cuando aquella persona me falla, hace resurgir de nuevo mi angustia de abandono. Me falló. Yo quiero aquello que me hace sentir bien a mí. El otro no se comportó conmigo como yo quería. Entonces yo no quiero aquello por sí mismo, sino que yo quiero lo que el otro me da. No estoy queriendo al otro por lo que es, sino por lo que me está dando. Y cuando el otro me falla, ¿sí? Yo me siento desamparado y vuelve a resurgir otra vez esta angustia. Y otra vez me vuelvo a sentir angustiado, y le llamamos acá, ¿no? Que los demás nos fallaron, nos traicionaron, bueno, le podemos poner el nombre que quieran. Eso es lo que decimos nosotros aquí, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en el aspecto energía. La angustia de impotencia genera en mí la necesidad de afirmarme como persona fuerte. Recuerden que en el aspecto energía habíamos dicho que cuando
yo siento angustia en este aspecto, en este nivel, me siento impotente. Entonces, como no me siento aceptado y me siento abandonado, surge toda esta impotencia y yo necesito afirmarme en la vida como una persona fuerte. ¿Y cómo puedo ser fuerte cuando de hecho estoy viviendo como un desgraciado? Pues solo hay un modo, imaginativamente. Entonces empiezo a imaginar y empiezo a juzgar. Entonces uso mi mente y mi imaginación como una herramienta para vivirme como una persona fuerte, para huir de mi angustia, de sentirme impotente, y entonces sueño que un día llegaré a ser muy valioso. Sueño siempre de un modo u otro con llegar a ser una persona fuerte, utilizando la mente para juzgar al otro y condenarlo, para minimizarlo. Porque yo para sentirme fuerte tengo que creer que hay otros que son más débiles que yo, ¿no? Entonces para no sentirme impotente me impongo sobre los otros, ¿sí? Y los desvalorizo, los subestimo. ¿Vieron estas personas que subestiman a todos, ¿no? Eso lo hacen justamente para poder sentirse ellos, no sentir esta impotencia, ¿no? Obviamente nadie lo hace porque sea malo, porque el mal no existe, pero es una defensa, es una manera que usamos, ¿no? Para no sentirnos impotentes, para no sentir esta angustia. En la medida en que en la mente yo estoy negando el valor del otro, ¿no? Cuando hago esto, me estoy afirmando implícitamente a mí que me sitúo por encima al juzgarlo y condenarlo. Se emplea el pensar como herramienta de poder, ¿no? Parece como que yo, no sé un ejemplo, pienso mejor que el otro, o sea, me pienso a mí mismo, me pienso imaginativamente, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con la imaginación. La mente hace esta función simbólica de poder, de afirmarse como ser poderoso, superior, y con todo esto tenemos un armazón de cómo se construye nuestro estilo de vida habitual. Ese armazón que nos ponemos para no sentirnos que nos van a aplastar o vamos a ser disminuidos por otros, ¿no? Inferiores. Y acá viene la parte importante, ¿no? Y ahora ya falta poquito para que termine el video y ahora ya nos vamos a ver. Yo les voy a ver quiénes estaban ahí. Toda esta explicación es para que uno la mire en sí mismo. No es para que me la aprenda de memoria y vas a diga qué bien el curso del Antonio Blake. No. Sino que yo tengo que mirar todo eso que estuvimos viendo en uno mismo, a ver si uno mismo tiene estas actitudes y estas angustias, ¿no? Y si lo soluciona así de estas maneras, siendo ahora adultos, ¿no? Es una hipótesis, dice, para que uno observe en sí mismo y vea lo que está pasando en uno mismo. Es ir observando toda esta dinámica e ir descubriendo toda esta estructura. Porque esto se esconde muy sutilmente. Y si no lo vemos, no lo podemos liberar, ¿no? O no lo podemos transformar, podemos decir. Después terminamos haciendo prácticas así de otras clases porque no quiero mirar. Ese es el miedo a mirar adentro, ¿no? A ver, quiero ver si yo tengo algo más acá que no les haya dicho, pero creo que no, que yo les he dicho todo. Porque así después, ya cuando terminemos con esto, que es toda la base del trabajo de Antonio Blake, podemos ir después yendo para las otras ramas. Fíjense en que acá hay un cuadrito que dice yo idea, yo ideal y personaje. Y ahora vamos a ver qué es esto, porque esto es fundamental,
que lo comprendamos. Igual ya los que hicieron el otro curso ya lo tienen más o menos visto, pero vamos a ir viendo algunas cositas más. Antonio Bley dice que todos tenemos un yo idea. El yo idea es la definición que tengo de mí. Esta que se refiere al modelo, ¿no? Todos estos modelos impuestos desde fuera, más todo lo que yo me creí y acepté como verdad. Si yo soy así, yo soy inteligente, yo soy mentiroso, yo soy yo soy torpe, bueno, lo que sea, no importa. Todas esas definiciones, lo que yo creo ser, eso que yo digo cuando yo digo yo soy, ese yo idea, es la definición que tengo de mí. Y cada uno tiene su yo idea. El yo ideal es lo que yo quiero llegar a ser. Porque como soy, este yo idea me causa mucha angustia, no me tiene satisfecho, entonces me contento y digo, bueno, yo ahora soy pobre, pero voy a llegar a ser rico. O no soy nadie, pero voy a llegar a ser alguien muy importante. Cada uno, bueno, tiene un ideal de uno mismo, ¿no? Es como una proyección de uno mismo a futuro. Tengo yo idea, que es todo lo que creo ser, como yo creo que los demás me ven también el yo idea, cómo me veo yo, sería el yo idea. Y el yo ideal es cómo me gustaría que me vieran y cómo me gustaría ser yo realmente. Y acá es donde viene el asunto de la identificación, porque todo es muy lindo cuando a mí me cuentan, ¿no?, en el Advaita, o me cuentan en el curso de milagros, o en cualquier enseñanza no dual, y me dicen, no, porque el problema es la identificación, ¿no? Pero no es una cosa que yo lo haga a propósito de identificarme, a pesar de que a un nivel más profundo sí, pero ¿por qué me identifico? ¿Por qué surge esta identificación? Y acá vamos a ir viendo por qué. El niño se identifica con ese juicio, con esa idea que se le da de sí mismo. Yo soy este niño así, así, así. Identificarse quiere decir que vivo como si yo fuera y como si eso fuera mi identidad. Es decir, cuando yo digo yo soy, ya surge todo. Yo soy fulana de tal, que tiene tantos años, que su historia, que me pasó esto, que no sé qué, que estudié tal cosa, que mis logros, que mis no sé cuánto. La definición de mí. Todo lo que me hicieron, tantas veces que me fallaron, mira qué buena fui en estos aspectos, no sé qué, cómo me destaco en no sé qué. Esa es mi identidad. Yo creo ser esa. Entonces creo que esa es mi identidad y ya no puedo vivir ni aceptar ninguna identidad más allá de esa. Entonces cuando a mí me dicen, no, pero vos sos el ser, sos la conciencia plena. Y yo digo, qué lindo, qué hermosas palabras, si yo soy todo eso, y ya me lo imagino, como una luz, como no sé, miles de estrellas en el universo, bueno, cada uno se lo imagina de una manera diferente, pero es que yo estoy identificada con esta, y entonces me cuentan ahora, o descubro, que no, vos no sos esta, sos eso. Sí, pero parece como que veo un abismo entre una cosa y la otra. Entonces ahí es donde nos convertimos en buscadores, porque queremos buscar eso que somos. O sea, miren qué loco que es, ¿no? Pero salimos a buscar lo que ya somos, como si estuviera en alguna parte. Pero claro, esta angustia, triple angustia que tenemos todos, es lo que, al causarnos sufrimiento, nos impele a buscar. Así que el yo ideal se proyecta hacia un yo ideal y toda mi vida está construida sobre este eje. Como no me gusta como soy, que sería mi identidad, mi yo idea, bueno, aunque hay gente que le gusta como es,
pero bueno, son los pocos casos. La mayoría no. Lo que en el fondo estoy creyendo ser de mi infancia, que ha generado un ideal, va a ser el sentido de mi existencia en el futuro. Porque esto ya de pequeños. Vieron que los niños ya pequeños, los padres o los adultos le preguntan: ¿y qué vas a hacer vos cuando seas grande? Y el chico dice: astronauta, o dice: médico, yo voy a ser la Mujer Maravilla, o no sé, qué sé yo. Todos imaginamos que vamos a ser alguien en un futuro. Ese es el constructo mental que hacemos de un yo imaginario, futurístico, un proyecto de mí, como una Silvina .4900, porque la que soy ahora es 2,8 y no me alcanza. Yo quiero ser 498 para estar plena, ¿bien? Así que entre este yo idea y este yo ideal, yo necesito llegar a ser fuerte si yo en mi interior me siento débil. Pero por mucho que yo quiera llegar a ser fuerte y diga: ay, sí, lo he logrado, ahora en mi interior me sigo sintiendo débil. Por eso después decimos: pero ¿por qué no puedo experimentar el ser? Por eso el trabajo de Antonio Bley es maravilloso, maravilloso, porque no se detiene en paparruchadas, cosas que nos hagan perder el tiempo. Es una apoyatura para muchos caminos los espirituales, por ejemplo, como el curso de milagros va muy bien, porque nos hace caer muchas fichas. Esta trayectoria por la cual yo estoy constantemente tratando de llegar a algo que me complete, que me haga vivir una plenitud en un sentido u otro, hace que en cada momento yo adopte unas actitudes que respondan ante las situaciones de un modo u otro. Todo ello está creando un estilo propio que le podemos llamar el personaje. Por eso yo lo puse en negro, ¿ven? Que uno está representando en la vida sin darse cuenta. Es decir, que entre este movimiento, entre el yo idea y el yo ideal, esto que yo me creo ser y lo que quiero llegar a ser, surge el personaje. El gran problema, el personaje, ¿no? Este papel que yo represento en la vida y encima no me doy cuenta. Bueno, en algún punto me doy cuenta, pero mientras lo fui representando no me daba cuenta de que estaba atrapada en un personaje, ¿no? Así pues, se establece el argumento entre el yo idea y el yo ideal, que está creando un modelo de funcionar en cada momento. Crea el personaje que uno está creyendo ser. Yo me creo ser esta persona o personaje. Y todos creemos esto, ¿no? Ahora ven que va ahí un poquito lento. Pero lo importante es que comprendamos, ¿no? ¿De dónde sale esto del personaje? Interesa que se vea este carácter de superposición de lo que yo creo ser y lo que quiero llegar a ser, o sea, la identificación. Esa es la identificación. Lo que yo creo ser y lo que yo quiero llegar a ser. Yo me estoy viviendo como alguien siendo alguien que no soy, pero en la medida que yo siga creciendo que soy ese que va mejorando, que es mejor y que cada día consigue unas cosas y que un día va a llegar a más. En la medida que yo siga creciendo esto, viviré de acuerdo con ello y sufriré las consecuencias de esta creencia. Fíjense que en el WhatsApp, vieron que uno pone el estado. La otra vez, una persona, bueno, no voy a decir quién, pero muy allegada a mí, un familiar, pone tras los sueños. Fíjense, vivimos tras los sueños. O sea, ¿en qué momento me estoy viviendo? O sea, yo estoy yendo tras un sueño. Esto es fundamental, este cuadrito rosa. Es evidente que eso no tiene nada que ver con mi realidad y por lo tanto con mi realización. Yo creo que me voy a realizar cuando sea ese modelo
de ser Superwoman o Superman, que me imagino, mi yo ideal, ahí sí, ya estoy realizado. Bueno, en lo espiritual hay algunos que no sé, que imaginarán que se desmaterializan, que son tan buenos que no sé, que irradian una luz que todo el mundo se la hace. Cada uno imagina sus cosas, que es lo que yo le llamo el famoso pedo de color. ¿Vieron? Acá está explicado el pedo de color. Este es el gran problema que tenemos todos. Por eso no conecto. Y digo, ay, no conecto. Practico, pero yo no sé. Me estudié todo el curso de milagros, los ejercicios, todo lo que he hecho. Viajé a la India 50 veces. Me tomé la ayahuasca, me tomé el alvarius, no sé todos los que hay ahora. Ay, pero no hay caso. Otra vez me vuelvo a identificar con digo, esta es mi vida de miércoles que tengo y qué voy a hacer. Y bueno, pero hay esperanza, porque voy a mejorar, vamos a llegar a ser. Y así estamos toda nuestra vida. Y nunca experimentamos la plenitud que somos, porque estamos viviendo una fantasía, como dijimos al principio, creyendo que la conciencia es una cosa que está dentro de mi cuerpo y que se va a expandir como una explosión o no sé qué va a pasar, cuando en realidad mi cuerpo está fuera de la conciencia. Y entonces sabemos todos estos conceptos, nos vamos machacando, ¿no? Pero después pasa, no sé, una persona que me dice, ay, pero qué barbaridad eso que escribiste en el foro, no sé, ¿cómo fuiste a opinar? Tendrías que poner en prácticas esas paparruchadas que escribí, y ya, ¡pum!, nos da un cimbronazo porque decimos, ay, pero ¿por qué esta señora me dijo esto a mí? Yo le hice con toda la mejor intención, y ella va y me dice, qué tontola que sos, ¿cómo escribís esas pavadas? Ay, y yo ahí me ofendo y me siento como una mierda, porque digo, ay, otra vez la cagué, no debía haber escrito esas cosas. Todo esto que sucede a mogollón acá en el mundo es el problema, es el único problema. Bien, el asunto es que nos demos cuenta, ¿no? Porque si no lo miramos, como decíamos hace un rato, vamos a seguir igual. Y yo lo digo por mí incluida, no vayan a creer, ya a mí me pasa. Todos los problemas psicológicos son consecuencia y aspectos de este problema básico de la identificación con el yo-idea que se proyecta hacia el yo ideal, dando lugar al personaje de cada día. Bien, en vez del pan nuestro de cada día, danos solo hoy, tenemos el personaje que voy a representar hoy en la obra de teatro, que se oscila entre el yo idea y el yo ideal. Ay, qué tonta que soy. No, tengo que ser inteligente. Voy a ver qué palabras digo para quedar bien y parecer que soy muy inteligente y que los demás no me tomen por una tonta. Y así sale el personaje. Lo más difícil de ver en todo esto es que la persona no se da cuenta de que está viviendo una fantasía mental, no se da cuenta de que está viviendo en un mundo de creencias psicológicas y piensa que está viviendo la realidad y no vive la realidad, sino que vive sus ideas, sus interpretaciones. Por algo Jesús habrá mandado el curso de milagros y dijo que perdonar es dejar de interpretar, pero bueno, fíjense en a nosotros los que nos cuesta. Decimos, voy a perdonar a mi hermanito, pero no. No, la verdad que mejor pensándolo bien no lo voy a perdonar nada, voy a seguir teniéndole bronca porque yo quiero seguir siendo yo mi personaje y el personaje no afloja. Todo esto está activando el miedo que a su vez tiende a despertar la huida o el ataque. No sé si esto les suena como el curso de milagros, ¿no? El personaje es esta dinámica en que yo estoy tendiendo hacia y huyendo de. ¿Ven? Tiendo hacia ser mejor,
hacia no sé dónde, porque no sabemos dónde, porque no hay nada, pero no importa, nosotros vamos para algún lado. Y huyendo de esto que me tortura, que me angustia, que no quiero saber nada de eso. Y así se desarrolla nuestra llamada vida aquí, en el planeta Tierra. Tiendo hacia y huyo de. O sea, como una cosa, un tironeo, pareciera, ¿no? Ay, me olvidé que puse estos chicos en bicicleta, no sé por qué, pero bueno, los habré puesto por algo en ese momento. Bien, realizarse y descubrir lo que uno es detrás del error que uno vive. Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. La verdad no es algo a adquirir, la verdad es lo que queda cuando quito el error que es superpuesto. Solo es un error. Lo que pasa es que para nosotros no lo queremos ver así. Le llamamos pecado por acá. Hemos puesto ese nombre. Ahí acá aparecen de vuelta los chicos en bicicleta. Es como, bueno, hablando de huir, vieron, estos huyen en bicicleta, con casco y todo. La verdad salta a la vista por ella misma cuando quito los obstáculos que la cubren, y los obstáculos que la cubren son todas mis creencias, todos mis miedos, mis deseos, toda esa superestructura que se ha ido poniendo ahí, ¿no? Que después le llamamos capas, velos. Bueno, todos esos obstáculos, por algo Jesús en el curso dice, tienes que deshacer los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Esto que estamos viendo ahora. No hay más obstáculos que eso. A ver. Solo cuando yo pueda quitar, disolver todo eso, lo que soy surgirá de un modo evidente e inevitable, pero mientras yo, sin quitar eso, esté tratando de descubrir una verdad, una identidad, un Dios, un amor o lo que sea, no estoy haciendo nada más que complicar las cosas. Fíjense en qué claro, ¿no? Por eso después decimos que no podemos. Claro, ¿cómo vamos a poder si no quitamos todo del medio? Como estoy en la habitación, está toda llena de muebles, yo quiero salir por la puerta y entonces, ¿qué hago? Me empiezo a saltar por arriba de los muebles. Sí, no, me voy a dar unos cuantos golpes, voy a llegar a la puerta, pero no voy a conseguirlo, en realidad. Me va a llevar mucho trabajo, porque yo no quiero quitar los muebles, quiero dejar todo así como está. Quiero seguir siendo yo como soy. A ver, no, yo soy así, pero ahora quiero ser iluminada. O sea, ahora quiero... ¿Y qué pasa? Desde el personaje no podemos conectar con Dios. No se puede. Entonces, tengo que derribar los obstáculos, o sea, cuando pueda disolver todo eso, lo que soy va a surgir de manera inevitable. No porque me lo digo y porque lo pienso, digo, ay, yo soy el ser, soy plena, soy la hija. No, no es porque me lo cuente, sino porque lo voy a vivir como una experiencia, porque ya lo de abajo está todo diluido. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Si no, vamos a seguir complicando las cosas y bueno, por eso estamos así. Yo también, no se vayan a creer. Por eso yo también hago el curso con ustedes, ¿eh? Bueno, y vamos a ver qué aparece acá, porque ya no me acuerdo, pero ahora vamos a leer. La realización es algo muy simple. Es quitar todo lo que es complejo, para que quede lo simple y se produzca la vuelta a lo original, lo que eternamente soy en el ser y como ser, y todo lo demás es material añadido a mi mente. Por eso a mí a veces me resulta un poco cómico cuando escuchamos a la gente que porque dice limpio, 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 yo limpio, ¿qué es lo que digamos que limpio? Sí, yo también limpio mi casa, y ya todo se limpia, ¿no? Fíjense en esta fantasía mental que estamos viviendo.
es que no queremos ver. No queremos ver. Por eso no vemos, ¿no? Es por eso que la realización se llama liberación, que es lo que todos queremos, liberarnos. Pero nos tenemos que liberar de la idea que tenemos de nosotros mismos. La liberación quiere decir desembarazarse de todo lo que está condicionado, de todo lo que me está ocultando, de todo lo que me está atando. Y este trabajo no hay modo de evitarlo. Si no paso por ese trabajo, o sea, como dice Susana Ortiz, si no bailo con el diablo, o como dicen en esa película, el libro, ¿no? Es el héroe, el viaje del héroe, no sé, como algo así, que tenés que pasar por el aro de fuego, no pasa nada. Vamos a estar creyendo que estamos haciendo cosas, y bueno, pero no importa. El plan de trabajo es simplemente la normalización del ser humano. Es volver a unir lo que en nuestra existencia se ha ido separando y distorsionando. Es volver a la unidad funcional con que vive todo lo natural. Unir lo que estaba disperso, limpiar lo que estaba sucio u oculto por ideas equivocadas. En realidad eso es lo único que tenemos que sacar. Las ideas equivocadas, creencias, ideas preconcebidas, bueno, llamémosle como querramos. Cuando el individuo recupera su unidad es cuando está en condiciones y solo entonces se descubre una unidad mayor. Esto ya lo hablamos antes en el otro curso que hicimos. Si yo no estoy unificado en mí, o sea, yo misma, íntegra, mi psique no está unificada, no puedo pretender descubrir una unidad mayor. Esto lo explicaba muy bien Antonio Bley. Y él lo experimentó en su propia vida. Por eso lo enseñó, ¿no? Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad y por lo tanto hay tensión, y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba, de la dualidad que uno estaba viviendo. Uno solo puede abrirse de un modo natural e integrado a una unidad mayor cuando uno es una unidad en lo menor. Esto tiene que quedar bien claro y es la respuesta a por qué después nos la pasamos buscando a ver el facilitador que me diga lo que tengo que hacer. Miren, si ustedes hacen el trabajo de Antonio Bley, yo les garantizo que realmente esto que él explica pasa. Pero hay que hacerlo. No es que, ay, vamos a ver qué dice, qué lindo, sí, qué lindas palabras. No, no, no. Esto hay que llevarlo a la práctica. Por eso estamos viendo hoy todas estas bases para que después esto se pueda traducir en ejercicios que vamos a hacer juntos. No es que lo van a hacer ustedes solos, yo también. Yo estoy peor que ustedes, no se vayan a creer. Entonces, de esto tenemos que tomar conciencia. Porque después nos creemos que somos muy espirituales. Pero a ver, si todavía no nos unificamos aquí, como uno, como individuo, ¿qué me voy a unificar en lo mayor? O sea que una base para crear o para despertar la conciencia, no, esta conciencia total, es que yo viva realmente comunidad en lo personal y en lo individual. Si no, dice Bley, se pueden tener experiencias esporádicas y a veces muy grandes, pero no se pueden mantener. Y si se mantienen es peligroso y pueden desquiciar a la persona. Por eso vemos tanto loco suelto, ¿vieron? Porque esto, si no está bien afirmada la base sólida, la espiritualidad puede terminar trastornando nuestra mente. ¿No? Ya encima que me creo Napoleón, después me voy a creer, qué sé yo, que soy la Madre Teresa o Buda o no sé, o Jesucristo. No vaya a saber lo que a uno se le dispara, porque se puede disparar para cualquier lado. Por eso es tan importante el trabajo de base.
Esto es algo que lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio, ahora estoy hablando en serio. Ese yo idea que no soy, pero que creo ser, es el que se convierte en protagonista fantasma de toda mi existencia. Es el fantasma con el que vivimos. Porque yo creo ser ese. Me quiero deshacer de ese, pero no sé cómo. Tengo que hacer un trabajo, pero no quiero. En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme y mi modo de funcionar ante las situaciones. Nunca podré cambiar mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas, aceptadas que hay en mí. Es el problema que tenemos todos. Lo que creo, me lo creo hasta el fondo. Y entonces ahora, sosteniendo esas creencias, las quiero transformar en otras más bonitas. Esperen que no sé qué toqué acá. A ver ahí estoy. Esperen que ahora me voy a ir para el otro lado. Ahí estamos, así puedo mirar el chat. ¿Quiénes estaban? A ver, yo ya he saludado a algunos. ¿A quién saludan? A los de allá arriba los saludé. A Liz, a Nubia, a Claudia no la saludé, a Rosario, a Dharma, a Celey. Hola Celey. Lo último, ¿qué último, Carolina? Lo último, a ver qué parte, decime. Sí, lo explicamos de vuelta. Poneme más o menos como cosa. Yo más o menos voy a agarrar de lo que a mí me parece, pero si no es lo que voy a decir, vos corregime. Si primero no soy una unidad como yo, o sea, si no tomo conciencia de esta angustia, como le llama Antonio Bley, triple angustia, ¿sí? En lo mental, en lo afectivo y en la energía vital que tenemos todos, que son las que creemos que perdimos, ¿no? Y ahora nos vivimos con esta angustia y hacemos cosas para tapar la angustia, no podemos conectar con lo superior. Él le llama conectar con lo superior, pero en realidad no es que conecto con nada porque ya estoy conectado. Es como darme cuenta que en realidad estoy conectado, ¿no? Sería más así. Hola Mari. ¿Y qué pasa? Fíjense, ustedes tienen que observar su propia experiencia. No es algo que solo porque lo dice Antonio Bley. Empezamos caminos espirituales y sentimos que más ahondamos en el camino espiritual, más aflora esta angustia, o sea, todo este contenido inconsciente, todas mis creencias, todo esto a lo que yo estoy aferrada, que es como el diseño de mi personaje, es como mi programa. El yo idea, el yo ideal, actúan como si fueran, como un péndulo, donde yo voy oscilando. Desde que creo ser, me siento mal, y sueño con el ideal de mí. O me digo, no, yo no soy esto. Yo no soy mala, soy buena. O me digo cosas. Es un diálogo mental que mantenemos, porque a un nivel interno nosotros nos sentimos divididos. Por eso sentimos angustia. Si no, no estaríamos buscando un camino espiritual. Estaríamos haciendo otra cosa, qué sé yo, mirando Netflix, jugando a las cartas, qué sé yo. Algo para distraerme. Ya nos hemos distraído mucho buscando maneras de que se me pase este dolor que siento, porque lo tenemos todos. Esa angustia la llevamos todos. Por más que nos contemos que tuvimos una infancia feliz. Porque a veces ni siquiera tiene que ver con lo que nuestros padres nos dijeron, sino con lo que yo acepté. Porque como niños también aprendemos de lo que vemos, no solo de lo que nos dicen. Entonces todo eso fue construyendo este personaje que yo ahora creo ser. Claro, este personaje es el problema.
es como un fantasma, como dice Blake, que está acá todo el tiempo, porque es la voz o la imagen de mis padres o de los que me criaron, todo el tiempo diciéndome qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que no, ahí no vas a llegar, es como un juez interno que tengo, al cual yo le presto mucha atención, porque me hace sentir seguro, porque estoy obedeciendo mi modelo de ser, estoy siendo correctamente como soy, como debo ser, como me han enseñado, yo soy la chica buena, no sé qué, y lo sostengo con tanta fuerza, y ni siquiera me doy cuenta, y sin embargo no me doy cuenta de que lo estoy haciendo, y descubrir que lo estoy haciendo es la liberación. Por eso hay que mirar para ver, como dice Antonio Blake. Claro, pero ves, eso que vos decís, que es lo que yo dije hace un rato, está muy bueno que yo sepa quién soy. A ver, a nivel intelectual todos lo sabemos, y más si estudiamos el curso de milagros y leímos de Advaita y escuchamos a facilitadores del Advaita. Soy el ser, soy conciencia, soy lo absoluto, no sé qué, todos los términos que usamos, ¿no? Bien, está todo bárbaro. Pero yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes se viven como eso o se viven como el personaje que creen ser? Porque hay que ser honestos. Primer paso para cualquier camino espiritual es la honestidad. Si yo no soy honesto conmigo mismo, no pasa nada. Me sigo engañando. No pasa nada que me engañe. Sigo siendo inocente y sigo siendo el ser. Yo no dejo de ser lo que soy nunca. ¿Bien? Pero esto no es algo que yo lo viva y me lo experimente porque me lo cuento. Porque si yo me lo cuento a nivel mental, ahora me estoy haciendo una idea de mí, otro ideal, otro yo ideal, de que yo voy a alcanzar, como es el curso de milagros, la expiación. De que yo voy, y siempre fíjense en que todo empieza con yo. Yo voy a tal cosa, y son imaginaciones. Pero la experiencia, la vivencia de ser eso, me doy cuenta que está dando resultado, como dice Antonio Blake, cuando yo para cada situación de mi vida, en lugar de responder desde mi yo idea, o mi yo ideal, o mi personaje, que es la fusión de los dos, ¿no? Yo idea y yo ideal igual a personaje, que doy siempre esas mismas respuestas y caigo una y otra vez y después digo, siempre me pasa lo mismo, se me repiten los patrones. Es que estoy respondiendo ante un estímulo, una respuesta, ante un estímulo, una respuesta, y no me doy cuenta. Solo cuando me doy cuenta de que estoy dando siempre las mismas respuestas, me estoy dando cuenta de que yo no estoy siendo yo. Yo soy el ser y me vivo como el ser que soy cuando yo puedo dar una respuesta libre, desde mi fondo, desde lo que soy. Una respuesta honesta, una respuesta que la doy toda abiertamente, no porque me viene un condicionamiento, porque está el fantasma acá dictándome el libreto. No. Y eso lo tienen que descubrir por ustedes mismos. Yo recién les hice el ejemplo, que yo puse, pero lo puse algo en el foro, porque había un foro, yo estaba en una página de un foro y yo opiné, qué sé yo veía que todos opinaban, yo opiné. Y a mí me respondieron que en vez de escribir esas pavadas, no me dijeron la palabra pavada, pero me dieron a entender, que tenía que ponerlo en práctica. Pero es que yo no lo escribí porque yo dijera, yo eso lo experimento, sino que como decir cualquier cosa. Pero fíjense, si a mí no me hubiese dolido o importado lo que la otra persona me responde, me dice, no me hubiese dolido, tocado mi herida, yo no hubiese respondido como respondí. No, me hubiese quedado callada o
quizá hubiese dado una respuesta desde el fondo, algo realmente constructivo, de comprensión, o no sé. Pero no, salta al automático, siempre salta al automático. Porque yo quiero ser yo, quiero defender mi personaje, que mi personaje se ilumine, que mi personaje esto, que mi personaje lo otro. Y Antonio Bley al personaje le llama ego. El ego es el personaje. Ese es el ego. Ese que es irreal, que está viviéndose en una mente que es, ya lo dijimos, imaginaria, está viviendo en un mundo mental imaginario, creyéndose todo lo que se cuenta acerca del mismo. Y si yo me estoy creyendo lo que me digo, ¿cómo voy a hacer el ser? Vos, tu ser, Carolina, no lo vas a perder nunca porque lo sos. Pero ¿de qué te sirve saberlo? Es como que a mí me traen un libro así grandote y yo me lo leo todo. Y digo, ay, ya me lo leí todo, lo sé. ¿Y de qué me sirvió? Ah, sí, ya sé lo que dice ahí. Es como leer el curso de milagros. Ah, qué lindo lo que dice. Practiqué las lecciones. Claro, sí, sí. ¿Y cómo sigue siendo mi experiencia? Mientras esté en el yo ideal el yo idea y el yo ideal, estoy viviendo una fantasía, un personaje. Solo me vivo cuando vivo en el yo experiencia. Eso es lo que me hace crecer espiritualmente. Porque a cada estímulo, a cada situación, yo no doy una respuesta automática, sino que doy mi propia respuesta desde mí, desde lo que soy. Y eso es lo que me hace crecer. Si no, por mucho que haga ahí, ya lo hemos leído, no pasa nada. Y este es el camino profundo, el camino que conecta. Por eso yo se los comparto. Después obviamente que cada uno va a hacer lo que quiere, porque yo ya toda esta etapa, ya pasé mi otra crisis, número no sé cuánta. Pero yo bendigo las crisis que tengo, porque yo cada vez que tengo una crisis, yo no me quedo, ay sí, qué mala la gente, no sé qué. No, yo me pongo a profundizar a ver por qué yo tengo estas reacciones. A observar, a ver qué está pasando en mí. Eso es lo que te hace, hola Alex, lo que está pasando en mí. A ver, si sigo siendo otra vez el muñequito de siempre, me dicen fea, reacciono. Ay, lloro. Hago como un niño. Ay, qué linda que sos. Ay, qué lindo, me dijo linda. Y así. Entonces, si no observamos todo esto es un ejemplo tonto que di, pero a lo profundo. Cuando alguien, no sé, porque ejemplos tenemos millones. Cuando vemos, por ejemplo, en un niño, ¿no? Más que los que tenemos hijos. Si yo me vivo quejando de que mi hijo es así, ay, yo no sé este chico, ay, no sé qué hacer con esta criatura, quejándome no soluciono nada. Tengo que tomar cartas en el asunto. Observar qué está pasando con mi niño. ¿Qué pasa? A ver. ¿Pero quién tiene que observar? Yo, que soy la madre. ¿Ven? Esto puesto en lo externo, en figuras externas, yo la madre, mi hijo, llévenselo hacia adentro y van a ver que ustedes están viviendo una vida de personaje con un fantasma llamado mis padres, mis abuelos, mi tío, mi no sé qué, que están todo el tiempo ahí contándome una historia y observen eso. No quieran irse allá lejos, porque ya están ahí, pero ustedes creen estar acá, sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque me creo unas ideas acerca de mí que no son verdad. Pero no es que yo porque me lo diga ahora va a cambiar. Yo tengo que hacer una práctica profunda.
Por eso la invitación, ¿no? Porque hoy vimos toda la base, pero a partir del próximo encuentro vamos a ver el trabajo que hay que hacer, que justamente Antonio Blay lo pone con el trabajo de la atención, el trabajo de la oración, cómo hay que orar verdaderamente, el trabajo del japa, el japa que es una técnica advaita. Yo les voy más o menos adelantando. El trabajo, yo más o menos estuve leyendo, la autosugestión, la concentración. Hay muchos ejercicios que podemos practicar, ¿sí? Para poder centrarnos. Vieron que nosotros la otra vez vimos el ejercicio de centramiento de Antonio Blay y nos ayudó bastante. Pero Antonio Blay dice que el centramiento, si aún todavía queda cosas del personaje por limpiar, cuesta mucho centrarse. No da el mismo resultado el centramiento cuando yo realmente estoy todo yo centrado en mí. Digamos, vieron como en el Ho'oponopono que está tan de moda, el estado cero, el estado cero límite, el estado limpio, puro. Como dice el curso de milagros, que habla de las impurezas. Tengo que haberme deshecho de todo. Y la única manera de comprobar si yo me deshice de todo es en mi interacción con los demás. Tengo que aprender a interactuar con los otros y ver qué respuestas doy hacia estos llamados otros, porque ellos, ¿no?, me dan siempre en la tecla y me hacen saltar, y porque yo siempre salto ahí. Como aquello, como les expliqué en el ejemplo del niño, me siga quejando, no soluciono nada. Me debe seguir quejando. O hagan como hago yo. Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. ¿No? O tomamos actitudes así. No es para culparnos esto, esto es para observarlo. Porque cuando me pongo en esa postura, como dice el curso Milagros, soy el soñador del sueño. Ven que es como metafórico esto. Claro. Mirá. Y estoy observando mi vida. La estoy viviendo desde ese yo experiencia. Y ahí, cuando yo doy una respuesta profunda y desde mi yo, ahí es que crezco. Y entonces sí, mi película comienza a cambiar. Ahora, mientras yo siga como el muñequito, otra vez, estímulo-respuesta, no pasa nada. Por eso es que estamos como estamos. Pero bueno, nos confesamos, como decimos siempre. Después, bueno, tomaremos la comunión más adelante. Bueno, amigos, voy a tratar de organizar a ver esto de las prácticas. Pero voy a ver si lo de las prácticas lo hacemos sin videíto de fondo ya. Lo vamos a hacer práctico. O sea, vamos a leer la técnica y la vamos a practicar, ¿no? Aunque no importa que la practiquemos un ratito, pero para que después ustedes la puedan practicar solos, que es la idea, ¿no? Y comprender bien qué es realmente estar atentos, qué quiere decir realmente orar, qué es la verdadera oración, la que funciona, el japa, la autosugestión, que también Antonio Blay da algunas sugerencias. Hay muchas cosas, pero bueno, las vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, nos veremos en la próxima, gracias por estar ahí, y bueno, y espero que si conocen a alguno que le quieren compartir este curso e invitarlo, bueno, los inviten para el próximo encuentro. Chao, nos vemos.